10:23 de la mañana, estás escuchando y viendo RPP, la voz de todo el Perú. Estamos en Encendido. Sara Abusabá, Jorge Rodríguez en Lima, Noemí Mamani desde Cusco. Tenemos el placer de acompañarte en esta edición. Vamos a hablar de un tema que a muchos de pronto no los deja ni dormir, ¿ah? Y no me van a dejar mentir porque las noches en vela que uno pasa cuando tiene problemas. Y si se trata de un tema económico es aún peor. La tasa de deudores morosos ha aumentado en nuestro país. Cerca de 9 millones de peruanos se retrasan en pagos, según Equifax. ¿Podemos hablar de este tema? Por supuesto que sí. ¿Qué hacer? ¿Qué consejos podemos seguir para evitar endeudarnos? Estamos con José Cojagura. Él es especialista en finanzas del Instituto Certus. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre los temas financieros que tanto nos apasionan a nosotros en CERN. Interesante la propuesta del tema porque nos mencionan que la tasa de interés o la tasa de morosos han subido. Sin embargo, hay que considerar algo. Nuestro país, en realidad, financieramente es un país bastante sólido dentro de la región. Okay. Bien es cierto, tenemos una tasa creciente, considerar varios factores, ¿no? La inestabilidad económica que tenemos hoy en día, que ha generado una gran tasa de inflación y por lo tanto el aumento de los precios ha conllevado también a endeudarnos un poquito más. Ok, José, por favor, ¿y cuáles pueden ser las consecuencias de retrasarnos en los pagos? ¿Qué tipo de consecuencias puede traer esta situación? Hay que considerar primero qué es lo que hago para no endeudarme. Primero, debo tener un presupuesto personal, básica y exclusivamente tener educación financiera. Segundo, ¿qué hago para no endeudarme? Ver mi presupuesto personal y saber de que si me comienzo a endeudar, entonces, por lo tanto, hay que ir ajustando algunos gastos. Si ya estoy en una situación de endeudamiento, ¿cómo me doy cuenta de que estoy en una situación de endeudamiento? Calculo simple nomás. Más del 30% de mi sueldo es deuda, entonces por lo tanto ya me estoy endeudando demasiado. Entonces lo que hay que hacer aquí es reorganizar mis deudas, ir a la entidad financiera y solicitar, ¿no? Si no puedo pagar algo, entonces por lo tanto solicitar algún tipo de apoyo antes del vencimiento de la deuda, por si acaso. Pero todas las entidades financieras, José, te abren esta posibilidad, esta alternativa, porque se habla bastante, por ejemplo, de los intereses excesivos que muchas veces se cobran y que ahuyentan, ¿no?, a las personas, a las familias, a que puedan cumplir con sus obligaciones. Sí, es correcto. Una tasa morosa o una tasa con morosidad es mucho mayor, hasta puede llegar a ser el doble de una tasa compensatoria normal, ¿correcto? Eso significa que si tu préstamo estás pagando un 30%, por una tasa morosa es del 60%. Por lo tanto, lo que podríamos hacer antes de caer en morosidad es reorganizar nuestras deudas. Si bien es cierto, hay opciones. Primero, como por ejemplo la compra de deuda, la reorganización de la deuda, pedir a una tercera entidad financiera o una segunda entidad que compre nuestras deudas y que nosotros nos comprometamos a cancelar las otras tarjetas o las otras deudas que tengamos e inmediatamente de esa manera reorganizarnos a un plazo mayor, a una tasa también compensatoria y una tasa y una cuota relativamente buena para poder ir pagando, ¿no? José. Si ya caemos en morosidad, ahí es otro problema. Ahí sí hay que ir a la entidad financiera, por favor, no se escondan, porque a veces tenemos ese gran problema, vemos videos en YouTube y en algunas redes de decir, no, deja de pagar y de aquí a un tiempo el banco te baja la deuda. Por favor, a esos malos influencers financieros no digan eso, porque no es la realidad. Eso no sucede en el mercado financiero. Claro, ahora según también las cifras, ¿qué tal? José, te saluda Sara Abusabá. Hay 800.000 deudores nuevos cada año. Y por otro lado nos has comentado que, sin embargo, la economía del país es sólida. Entonces, ¿cómo contrastar esto? O sea, el hecho de que cada año hayan más personas que deben, ¿no es una mala señal? Es correcto, sí, pero hay que tener en consideración de que de esos 800.000 personas que se están aumentando cada año, hay un porcentaje, que es casi el 54% según Equifax, que pertenecen a deudas comerciales. Estamos hablando de deudas que tienen que ver
con teléfonos, con cables, con deudas distintas, que no tienen que ver con el sector financiero, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo he mencionado que si a pesar de todas las situaciones políticas y económicas que vive nuestro país, nuestro sistema financiero es un sistema financiero sólido, ¿no? Gracias a la intervención del Banco Central, de la Superintendencia y de nuestras entidades financieras que todavía se mantienen a flote de manera responsable. José, por eso te había planteado una pregunta y quisiera incidir, por favor, en este punto. ¿Cuáles son las consecuencias de no estar al día en nuestros pagos, en nuestras deudas? ¿Qué consecuencias puede tener un ciudadano que no cumple con esta obligación? Correcto. Nosotros hay que recordar que todos los deudores, ya sean activos o deudores que tienen las deudas vencidas, estamos reportados en las centrales de riesgo. No solamente hablemos de una, ¿no? Porque algunos mencionan una sola central de riesgo. Y a ellas es la que tienen como miedo, ¿no? Hablamos de Infocor. Hay que recordar de Infocor, correcto. No le tengamos miedo a Infocor, le tengamos miedo a las centrales de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque la central de riesgo nos da, o no le tengamos miedo a las centrales de riesgo, porque nos da un histórico de nuestro comportamiento de pago. Entonces, si ese comportamiento de pago es malo, por lo tanto, en la central de riesgo vamos a caer, y es la primera consecuencia, es de que no vamos a tener posibilidad de endeudarnos más o no tenemos posibilidad de crédito. Esa es la primera razón fundamental. Segundo, hay que considerar que al cerrarnos el tema financiero, también nos cierran oportunidades laborales. Muchas empresas lo primero que hacen es filtrar a los empleados para saber si tienen un comportamiento de pago correcto. Además, otro tema sumamente importante que se nos cierra es la posibilidad de crear una empresa, ¿no? Una persona endeudada, representante legal de una empresa, por lo tanto tampoco tiene capacidad de crédito. Entonces son muchas formas de que se nos cierran las oportunidades de crecimiento. Muy bien, José, muchísimas gracias por tu aporte, muy importante. También es fundamental que todos como ciudadanos podamos estar atentos frente a estas consecuencias con el fin de que podamos cumplir con nuestras obligaciones de pago. José Cojagura, especialista en finanzas del Instituto Certus, con nosotros aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos con mucho más.